Hoy vamos a explorar la ética judía. Un tema fascinante. Sí, y lo haremos a través de un texto que nos ofrece una guía práctica para vivir una vida virtuosa. Interesante. ¿De qué texto se trata? Se trata del segundo volumen de Conducta de Vida, una obra del siglo XVI. Ah, del rabino Moshe Almosnino. Exacto. Originalmente se titulaba Sefer Hanagat Ha'im. Y lo que la hace tan especial es cómo combina la sabiduría judía con ideas de grandes pensadores. ¿Cómo quién? Como Aristóteles, por ejemplo, para crear una verdadera hoja de ruta hacia la virtud. Es como tener un GPS para el alma. Exactamente. Nos guían las decisiones de la vida. Y lo que me intriga es que Almosnino no se queda en la superficie. Ah, no. No, se sumerge en el significado de las virtudes. ¿Y cómo podemos aplicarlas en nuestro día a día? Exacto. Almosnino va más allá de simplemente decirnos qué es ser virtuoso. Nos ayuda a comprender cómo cultivar la virtud y a evitar los vicios que nos desvían del camino. ¿Sabes qué es lo primero que aborda en su obra? ¿Qué? Una de las grandes preguntas de la filosofía. ¿Tenemos realmente libre albedrío? ¿O nuestras acciones están predeterminadas? Esa pregunta me ha rondado la cabeza desde siempre. A mí también. Es fascinante cómo Almosnino, basándose en las ideas de Maimónides, Un filósofo judío del siglo XVI. sí, nos invita a un viaje filosófico para comprender este complejo debate. Es como si Almosnino utilizara su comentario sobre la ética de Aristóteles para descifrar los argumentos de Maimónides sobre el libre albedrío y el conocimiento divino. Exactamente. Y lo que me impacta es que Almosnino rechaza la idea de que nacemos siendo buenos o malos. En efecto. Almosnino cree que todos tenemos el potencial para la virtud y el vicio. La clave, según él, reside en el libre albedrío, la capacidad de elegir el camino que nos acerca a la virtud o nos aleja de ella. Claro, pero si tenemos libre albedrío, ¿cómo influye Dios en nuestras decisiones? ¿No se contradicen estas ideas? Es una pregunta muy astuta. Almosnino argumenta que Dios nos guía a través de su luz divina, una especie de brújula moral que nos ilumina el camino hacia el bien. Sería como tener un mapa que nos muestra la ruta. Pero la decisión final de qué camino tomar es nuestra, ¿no? Precisamente. La luz divina nos orienta, pero no nos obliga. La decisión final es nuestra, y es esa decisión la que define nuestro carácter, y nos acerca o nos aleja de la virtud. Y para ayudarnos en este camino hacia la virtud, Almosnino nos presenta un mapa, con nada menos que 12 virtudes morales. 12 virtudes que actúan como herramientas para navegar por la vida, para enfrentar los desafíos y tomar decisiones sabias. Me encanta esa imagen. Pero, ¿por qué 12? ¿No podría haber simplificado las cosas con menos virtudes? Almosnino argumenta que el sistema de Aristóteles, con sus 12 virtudes, es más completo y científico que otros sistemas éticos, como el de Platón, que se basa en solo 4 virtudes cardinales. Es como si Almosnino hubiera investigado a fondo para encontrar el sistema más eficaz para alcanzar la virtud. Pero no se limita a enumerarlas, ¿verdad? No, para nada. Profundiza en cada una explicando su significado y cómo encontrar el equilibrio adecuado en nuestras acciones. Porque no se trata solo de ser bueno, sino de encontrar la justa medida, ¿no crees? Totalmente. Almosnino nos advierte sobre los peligros de los extremos, tanto en nuestras acciones como en nuestras emociones. Para él, la virtud reside en el punto medio, en la moderación. Y para que podamos entender mejor estas virtudes, nos da ejemplos concretos. Por supuesto. Empecemos por una virtud fundamental, el coraje. Almosnino nos explica que no se trata solo de valentía física, sino también de fortaleza interior. Para ilustrarlo, nos cuenta la historia del rabino Akiva, un erudito judío que enfrentó la persecución romana. Con una serenidad admirable. Sí, incluso en el momento de su martirio. Es un ejemplo conmovedor. Pero, ¿cómo podemos aplicar este tipo de coraje en nuestra vida diaria? No todos nos enfrentamos a persecuciones o torturas. Cierto. Pero pensemos en los desafíos que enfrentamos a diario. La presión laboral, las dificultades familiares, las decepciones. En esos momentos, el coraje de Akiva nos inspira a mantener la calma, a buscar soluciones y a no dejarnos vencer por el miedo o la desesperanza. Es como si tuviéramos una reserva de fuerza interior para afrontar las adversidades. Y hablando de moderación, Almosnino también habla de la templanza. Claro, dedica un capítulo entero a esta virtud, que nos invita a controlar nuestros deseos y a evitar los excesos, especialmente en los placeres corporales. Almosnino nos advierte sobre los peligros de la gula, especialmente en los banquetes y fiestas, argumentando que la sobreindulgencia no solo es perjudicial para la salud, sino que también puede llevar a la pérdida del respeto y la dignidad. Es como si dijera que comer con moderación también es una cuestión de etiqueta. ¿Y qué más nos dice Almosnino sobre la templanza? Nos hace una observación curiosa. Señala que los sentidos de la vista, el oído y el olfato son menos propensos a la intemperancia que el gusto y el tacto. ¿Y por qué cree que es así? ¿Tiene alguna explicación? Argumenta que estos sentidos, al ser menos materiales, están más conectados con el intelecto
y por lo tanto son menos propensos a la búsqueda desenfrenada del placer. Es una perspectiva interesante. Nos invita a reflexionar sobre cómo nuestros sentidos influyen en nuestras decisiones y en nuestra capacidad para ejercer la templanza. Y ya que estamos hablando de virtudes, podríamos explorar la magnanimidad. Por supuesto, Almosnino la define como la virtud de aspirar a la grandeza, pero no de una manera egoísta o arrogante. Para él, la magnanimidad consiste en ser digno de honor y reconocimiento, pero sin buscarlos afanosamente. El magnánimo se esfuerza por alcanzar la excelencia en todas las áreas de su vida, guiado por la nobleza de espíritu. ¿Y a quién pone como ejemplo de magnanimidad? ¿Algún personaje histórico? A Moisés, el líder del pueblo judío. Almosnino lo presenta como modelo de magnanimidad. A pesar de su papel protagónico en la historia de Israel, Moisés se caracterizó por su humildad y su disposición a servir a Dios y a su pueblo. Es interesante cómo Almosnino utiliza figuras bíblicas para ilustrar las virtudes. Y hablando de detalles, es cierto que Almosnino enumera más de 40 propiedades del magnánimo. Sí, era un hombre meticuloso, y en su descripción de la magnanimidad no escatimó en detalles. Analiza cada aspecto de esta virtud, desde la forma de hablar hasta la manera de comportarse en público. Es como si hubiera creado un perfil psicológico del magnánimo. Y todas esas propiedades nos ayudan a comprender la complejidad de esta virtud y los desafíos que implica cultivarla en nuestra vida diaria. ¿No crees? Exactamente. Y ya que hablamos de desafíos, no podemos dejar de mencionar la mansedumbre, una virtud que a veces pasa desapercibida. La mansedumbre. ¿A qué se refiere Almosnino con esta virtud? Almosnino nos recuerda la importancia de controlar la ira, una emoción que puede ser destructiva si no se maneja adecuadamente. Nos advierte sobre los peligros de la ira excesiva, incluso cuando parece justificada. Claro. Incluso Moisés, conocido por su mansedumbre, cometió un error al dejarse llevar por la ira, y fue castigado por Dios. Vaya, eso nos demuestra que incluso las personas más virtuosas pueden tener momentos de debilidad. Es cierto, pero lo importante es aprender de nuestros errores y esforzarnos por controlar nuestras emociones. Almosnino nos anima a cultivar la paciencia, la comprensión y la capacidad de perdonar. Y para ayudarnos a comprender mejor los diferentes tipos de ira, Almosnino explora sus diversas manifestaciones. Sí, describe la ira impulsiva, la ira contenida, la ira que se expresa con violencia. Al comprender estas diferencias, podemos identificar mejor nuestras propias tendencias y desarrollar estrategias para controlarla de manera efectiva. Es como tener un mapa de nuestras propias emociones para navegar por ellas con más sabiduría. Pero Almosnino no solo se centra en virtudes individuales, ¿verdad? También explora temas más amplios. Así es. Almosnino va más allá de la simple enumeración de virtudes. Profundiza en cuestiones como la naturaleza del bien y del mal, la importancia del arrepentimiento, el poder de la verdad y el arte de la conversación. Vaya, Almosnino aborda temas que son relevantes incluso en la actualidad. Podríamos explorar algunos de esos temas en profundidad. Por supuesto. Empecemos por la naturaleza del bien y del mal. Almosnino argumenta que el mal es, en última instancia, autodestructivo. Las acciones malvadas, aunque puedan parecer beneficiosas a corto plazo, siempre terminan dañando a quien las comete. Es como sembrar espinas y esperar cosechar rosas. Exacto. Y en cuanto al arrepentimiento, Almosnino nos recuerda que nunca es tarde para cambiar nuestro rumbo. Incluso si hemos cometido errores, siempre podemos tomar la decisión de volver al camino de la virtud. Es un mensaje esperanzador, ¿verdad? Nos dice que siempre tenemos la posibilidad de mejorar, de transformarnos. Sin duda. Y Almosnino también dedica un capítulo a la verdad, una virtud esencial para construir relaciones sólidas y una sociedad justa. Explora diferentes tipos de mentiras y argumenta que solo en casos excepcionales, para evitar un mal mayor, la decepción puede ser justificada. O sea que, en general, la verdad es la mejor política. Exacto. Y para terminar nuestro recorrido por los temas que Almosnino aborda, no podemos dejar de mencionar el arte de la conversación. Nos da consejos sobre cómo ser un buen conversador, destacando la importancia de encontrar el equilibrio entre el humor y la seriedad. Es como si Almosnino nos estuviera dando un curso de etiqueta para la era digital. Es una buena analogía. Almosnino nos recuerda que las palabras tienen poder y que debemos usarlas con sabiduría y responsabilidad, tanto en persona como en las redes sociales. Hemos cubierto mucho terreno en esta inmersión en la conducta de vida de Almosnino. Y aún nos queda mucho por explorar. Pero por ahora, creo que hemos sentado las bases para comprender la visión de Almosnino sobre la ética y la virtud. ¿Te parece? Sin duda, ha sido una inmersión fascinante. Lo que me parece más admirable de la obra de Almosnino es su capacidad de sintetizar la sabiduría de diferentes tradiciones para crear una guía práctica y relevante para la vida moderna. Es como si hubiera destilado la esencia de la filosofía clásica y la ética judía, para ofrecernos un camino hacia la plenitud humana.
Totalmente de acuerdo. Y lo más importante es que Almos Nino nos recuerda que la virtud no es un destino, sino un viaje, un proceso constante de aprendizaje y crecimiento. Y en ese viaje, la conducta de vida de Almos Nino puede ser una valiosa compañera. ¿No crees? Sin duda. ¿Eh? Sus enseñanzas nos invitan a reflexionar sobre nuestras acciones, a cultivar las virtudes y a esforzarnos por vivir una vida plena y significativa. Y con esto creo que hemos llegado a un buen punto para tomar un respiro y reflexionar sobre todo lo que hemos aprendido en esta primera parte de nuestra inmersión. ¿Qué te parece si continuamos este viaje en nuestra próxima entrega? Me parece una excelente idea. Nos espera un viaje apasionante. Hasta la próxima. Retomando nuestra inmersión en la conducta de vida de Almos Nino, me gustaría profundizar en un tema que me parece especialmente relevante en el mundo actual. La amistad. La amistad. Un tema universal que resuena a lo largo de la historia. ¿Qué nos dice Almos Nino sobre este aspecto tan fundamental de la vida? Almos Nino no se limita a exaltar las bondades de la amistad, sino que la analiza desde una perspectiva ética, considerándola una de las 12 virtudes morales esenciales para una vida plena. Entonces, para Almos Nino, la amistad no es solo una cuestión de afecto o compañía, sino que tiene una dimensión moral. Exactamente. Para él, la amistad verdadera se basa en la virtud, en el deseo mutuo de crecer y mejorar como personas. Es como si los amigos fueran compañeros en un viaje hacia la virtud, apoyándose mutuamente en el camino. Exacto. Almos Nino incluso nos advierte sobre los peligros de las amistades superficiales o basadas en intereses egoístas. Argumenta que este tipo de relaciones, en lugar de impulsarnos hacia el bien, nos pueden desviar del camino de la virtud. Es como dice el refrán: dime con quién andas y te diré quién eres. Precisamente. Almos Nino nos invita a elegir con cuidado a nuestros amigos, buscando a aquellos que compartan nuestros valores y nos inspiren a ser mejores personas. Es un consejo muy valioso, sobre todo en un mundo donde a veces se confunde la cantidad de amigos con la calidad de las relaciones. ¿Qué características destaca Almos Nino en una amistad verdadera? Almos Nino nos dice que la amistad verdadera se basa en la confianza, la sinceridad, la lealtad y el apoyo mutuo. Los verdaderos amigos se alegran de los éxitos del otro y se consuelan en los momentos difíciles. Es como tener un refugio seguro en medio de las tormentas de la vida. Exacto. Y además Almos Nino destaca la importancia de la comunicación abierta y honesta en la amistad. Los verdaderos amigos pueden hablar con franqueza, expresar sus opiniones y, si es necesario, corregir los errores del otro. Claro, pero siempre con respeto y cariño, ¿verdad? No se trata de sermonear al amigo, sino de ayudarlo a crecer. Por supuesto. La crítica constructiva, cuando se hace con amor y con el objetivo de ayudar al amigo a crecer, es una muestra de amistad verdadera. Y hablando de crecimiento, Almos Nino también menciona el impacto positivo que la amistad tiene en nuestro desarrollo personal. Sin duda. Almos Nino argumenta que la amistad nos ayuda a ampliar nuestra perspectiva, a comprender mejor el mundo y a nosotros mismos. A través del intercambio de ideas, experiencias y emociones, los amigos se enriquecen mutuamente. Es como si la amistad fuera un espejo que nos ayuda a vernos con más claridad, a identificar nuestras fortalezas y debilidades. Exacto. Y además la amistad nos motiva a ser mejores personas. Al ver las virtudes y los logros de nuestros amigos, nos inspiramos a seguir su ejemplo y a esforzarnos por alcanzar nuestro propio potencial. Es como si la amistad fuera un motor que impulsa nuestro crecimiento personal. Precisamente. ¿Ves? Y Almos Nino nos recuerda que la amistad, al igual que las demás virtudes, requiere esfuerzo y dedicación. Debemos cultivar nuestras relaciones con los amigos, dedicarles tiempo y atención y estar dispuestos a dar y recibir apoyo incondicional. Es como si la amistad fuera un jardín que debemos cuidar con esmero para que florezca. Exacto. Y los frutos de ese jardín, las alegrías, el apoyo, el crecimiento personal que nos brinda la amistad son invaluables. Y hablando de valores, Almos Nino también explora un tema que a veces genera controversia: la relación entre la ética y la política. ¿Cómo aborda este tema tan complejo? Almos Nino no se limita a ofrecer respuestas simples, sino que nos invita a reflexionar sobre las tensiones y los desafíos que implica conciliar la ética con la práctica política. O sea que para Almos Nino no hay una separación tajante entre la ética personal y la ética pública. Exactamente. Para él, los principios morales que guían nuestra conducta personal también deben ser aplicados en la esfera pública. Es como si dijéramos que un buen gobernante debe ser, ante todo, una buena persona. Exacto. Almos Nino argumenta que la justicia, la honestidad, la integridad y el respeto por el bien común son valores fundamentales para el ejercicio del poder político. Claro, pero en la práctica la política a veces implica tomar decisiones difíciles, decisiones que pueden afectar a muchas personas y que no siempre tienen soluciones fáciles. Es cierto. Y Almos Nino reconoce la complejidad del ámbito político. Nos invita a ser prudentes, a sopesar cuidadosamente las consecuencias de nuestras acciones y a buscar siempre el bien mayor, incluso en situaciones difíciles.
Es como si dijéramos que la ética en la política implica encontrar un equilibrio entre los principios morales y las circunstancias concretas. Precisamente. Y Almosnino nos advierte sobre los peligros del pragmatismo extremo que justifica cualquier medio para alcanzar un fin, incluso si esos medios son inmorales. Es como si dijéramos que el fin no justifica los medios si esos medios violan los principios éticos. Exacto. Almosnino nos recuerda que la ética debe ser la brújula que guía nuestras acciones, tanto en la vida personal como en la esfera pública. Y hablando de brújulas, Almosnino nos habla de alguna virtud que nos ayude a tomar decisiones sabias en el ámbito político. Sí, Almosnino dedica un capítulo entero a la prudencia, la capacidad de deliberar con sabiduría, analizar las diferentes opciones y elegir el camino que conduce al bien, teniendo en cuenta las circunstancias particulares de cada situación. Es como si dijéramos que la prudencia es el arte de tomar buenas decisiones. Exacto. Y Almosnino nos advierte sobre los peligros de la impulsividad, de la falta de reflexión y del exceso de confianza en nuestra propia opinión. Es como si dijéramos que la prudencia implica escuchar a la razón, a la experiencia y a los consejos de personas sabias. Precisamente. Almosnino nos invita a cultivar la humildad intelectual, a reconocer que no tenemos todas las respuestas y a estar dispuestos a aprender de los demás. Entonces, la prudencia no se trata de ser pasivos o indecisos, sino de actuar con sabiduría y determinación. Después de una cuidadosa reflexión, ¿qué características destaca Almosnino en la persona prudente? Almosnino nos dice que la persona prudente es reflexiva, cautelosa, paciente, sabe escuchar, busca información, analiza las diferentes perspectivas y sobre todo tiene en cuenta las consecuencias a largo plazo de sus decisiones. Es como si dijéramos que la persona prudente es una estratega que planifica sus movimientos con cuidado, anticipando los posibles obstáculos. Exacto. Y Almosnino nos recuerda que la prudencia no es sinónimo de indecisión o cobardía. Es una virtud activa que nos impulsa a actuar con sabiduría y determinación. Después de haber deliberado con cuidado. Es como si dijéramos que la prudencia nos da la valentía para tomar las decisiones correctas, incluso cuando son difíciles. Precisamente. Y Almosnino nos anima a cultivar la prudencia en todas las áreas de nuestra vida, desde las decisiones cotidianas hasta las grandes decisiones que marcan nuestro destino. Y hablando de destinos, ¿qué nos dice Almosnino sobre la búsqueda de la felicidad? ¿En qué se basa la felicidad verdadera según su visión? Para Almosnino, la felicidad no se basa en el placer, la riqueza o el poder, sino en la virtud, en la armonía del alma y en la conexión con Dios. Es como si dijéramos que la felicidad verdadera se encuentra en nuestro interior, no en las cosas externas. Exacto. Almosnino nos recuerda que la búsqueda desenfrenada del placer o la riqueza en lugar de conducir a la felicidad nos puede llevar a la frustración y al vacío existencial. Es como si dijéramos que la felicidad no se compra, se cultiva. Precisamente. Almosnino nos invita a buscar la felicidad en el camino de la virtud, en el desarrollo de nuestro potencial humano y en la práctica del bien. Claro, pero ¿cómo se conecta la felicidad con la conexión con Dios? Para Almosnino, la conexión con Dios es la fuente última de la felicidad. Argumenta que al acercarnos a Dios, al cumplir sus mandamientos y al vivir de acuerdo con su voluntad, encontramos la paz interior, el propósito de la vida y la plenitud del ser. Es como si dijéramos que la felicidad verdadera es un reflejo de la luz divina que habita en nuestro interior. Exacto. Y Almosnino nos anima a cultivar esa conexión a través del estudio de la Torá, la oración y la práctica de las mitzvot, los preceptos divinos. Y hablando de preceptos, ¿qué nos dice Almosnino sobre la justicia? ¿Cómo la define y qué importancia le da en su sistema ético? La justicia, como la entiende Almosnino, consiste en dar a cada uno lo que le corresponde en tratar a los demás con equidad y en respetar sus derechos. Es como si dijéramos que la justicia es la base de una sociedad armoniosa. Exacto. Almosnino nos advierte sobre los peligros de la injusticia, de la discriminación, del abuso de poder y de la falta de respeto por la dignidad humana. Es como si dijéramos que la injusticia es una semilla que germina en violencia y sufrimiento. Precisamente. Almosnino nos invita a construir una sociedad justa en la que todos tengan las mismas oportunidades y en la que se respeten los derechos de todos, sin distinción de raza, religión, género o condición social. Es un llamado a la acción, a construir un mundo donde la justicia sea el principio rector de nuestras relaciones. ¿Podrías darnos ejemplos de cómo Almosnino aplica este principio en diferentes ámbitos de la vida? Claro. Almosnino nos habla de la justicia en el ámbito familiar, en las relaciones comerciales, en el sistema judicial y en el gobierno. Nos recuerda que la justicia debe ser aplicada en todas las esferas de la vida, desde las interacciones cotidianas hasta las grandes decisiones que afectan a toda la sociedad. Es como si dijéramos que la justicia es un tejido que une a toda la comunidad. Exacto. Y Almosnino nos anima a ser defensores de la justicia, a denunciar las injusticias y a trabajar por un mundo más equitativo y solidario. Y hablando de solidaridad,
¿qué nos dice Amos Nino sobre la generosidad? ¿Cómo la define y qué importancia le da en su sistema ético? La generosidad, como la describe Amos Nino, es la virtud de dar con alegría, de compartir nuestros recursos con los demás y de ayudar a aquellos que se encuentran en necesidad. Es como si dijéramos que la generosidad es un bálsamo que cura las heridas de la pobreza y el sufrimiento. Exacto. Amos Nino nos recuerda que todos somos interdependientes, que la fortuna es voluble y que en cualquier momento podemos encontrarnos en una situación de necesidad. Él nos anima a ser sensibles al dolor ajeno y a actuar con compasión, compartiendo lo que tenemos con aquellos que menos tienen. Es como si dijéramos que la generosidad es un acto de amor que nos une a los demás y nos acerca a Dios. Precisamente. Y Amos Nino nos advierte sobre los peligros del egoísmo, de la avaricia, de la indiferencia ante el sufrimiento ajeno y de la acumulación desmedida de riquezas. Es como si dijéramos que la avaricia es un pozo sin fondo que nunca se llena. Exacto. Amos Nino nos invita a cultivar la generosidad, no solo con nuestros bienes materiales, sino también con nuestro tiempo, nuestras habilidades y nuestro cariño. Es como si dijéramos que la generosidad es una fuente inagotable de bendiciones, tanto para quien da como para quien recibe. Precisamente. Y Amos Nino nos recuerda que la generosidad, al igual que las demás virtudes, no solo beneficia a los demás, sino que también nos enriquece a nosotros mismos. Nos hace mejores personas y nos acerca a la felicidad verdadera. Exacto. Amos Nino nos recuerda que la educación es un proceso que dura toda la vida, que comienza en la infancia y que continúa a través de la experiencia, el estudio, la reflexión y la interacción con los demás. Es como si dijéramos que la educación es un viaje fascinante que nos lleva a descubrir el mundo y nosotros mismos. Precisamente. Y Amos Nino nos anima a ser estudiantes ávidos, a cultivar la curiosidad intelectual, a buscar la verdad y a compartir nuestros conocimientos con los demás. Claro, pero ¿qué papel juega la educación en la formación del carácter y el desarrollo de las virtudes? Para Amos Nino, la educación es fundamental para la formación del carácter. Él argumenta que a través del estudio de la Torá, la filosofía, la historia y otras disciplinas, aprendemos a pensar críticamente, a discernir el bien del mal y a desarrollar las virtudes que nos guían hacia una vida plena. Es como si dijéramos que la educación nos da las herramientas para construir una vida con propósito y significado. Exacto. Y Amos Nino nos advierte sobre los peligros de la ignorancia, del fanatismo, de la falta de pensamiento crítico y de la manipulación por parte de aquellos que buscan aprovecharse de nuestra falta de conocimiento. Es como si dijéramos que la ignorancia es una prisión que nos encierra en la oscuridad y nos impide alcanzar nuestro potencial. Precisamente. Amos Nino nos invita a ser libres a través del conocimiento, a usar la razón para discernir la verdad y a construir una vida basada en la sabiduría y la virtud. Y hablando de libertad, ¿qué nos dice Amos Nino sobre la importancia del libre albedrío? ¿Cómo lo define y qué papel juega en su sistema ético? El libre albedrío, como lo entiende Amos Nino, es la capacidad de elegir entre el bien y el mal, de tomar decisiones que determinan nuestro destino y de ser responsables de nuestras acciones. Es como si dijéramos que el libre albedrío nos hace dueños de nuestro propio destino. Exacto. Amos Nino argumenta que sin libre albedrío no habría moralidad, no habría responsabilidad y no tendría sentido hablar de virtud o vicio. Claro, porque si nuestras acciones estuvieran predeterminadas, no tendríamos mérito por hacer el bien ni culpa por hacer el mal. Precisamente. Y Amos Nino nos recuerda que, aunque Dios conoce el futuro, esto no significa que nuestras acciones están predeterminadas. Dios nos ha dado el libre albedrío para que podamos elegir nuestro camino, para que podamos ser agentes morales y para que podamos construir una vida con propósito y significado. Es como si dijéramos que Dios nos ha dado un lienzo en blanco y nos ha invitado a pintar nuestra propia obra maestra. Exacto. Y Amos Nino nos anima a usar el libre albedrío con sabiduría, a elegir el camino del bien, a cultivar las virtudes y a construir una vida que honre a Dios y que beneficie a la humanidad. Y hablando de beneficios, ¿qué nos dice Amos Nino sobre la importancia del trabajo? ¿Cómo lo define y qué papel juega en su sistema ético? El trabajo, como lo entiende Amos Nino, no es solo una forma de ganarse la vida, sino una actividad noble que nos permite desarrollar nuestras habilidades, contribuir al bien común y encontrar satisfacción personal. Es como si dijéramos que el trabajo es una expresión de nuestra creatividad y de nuestra capacidad para transformar el mundo. Exacto. Amos Nino nos recuerda que el trabajo nos dignifica, nos da un sentido de propósito y nos ayuda a desarrollar nuestro potencial. Claro, pero no todos los trabajos son iguales, ¿verdad? Algunos trabajos son más gratificantes que otros, algunos son más creativos, algunos son más desafiantes. Es cierto. Y Amos Nino reconoce la diversidad del mundo laboral. Él nos anima a buscar un trabajo que nos permita usar nuestras habilidades, que nos desafíe intelectualmente y que nos dé satisfacción personal. Es como si dijéramos que el trabajo ideal es aquel que nos apasiona y que nos permite contribuir al bien común. Precisamente. Y Amos Nino nos advierte sobre los peligros de la pereza, de la falta de ambición, del conformismo y de la búsqueda obsesiva del dinero o el poder.
Es como si dijéramos que la pereza es un óxido que corroe el alma. Exacto. Almosnino nos invita a ser trabajadores diligentes, a buscar la excelencia en nuestro trabajo y a usar nuestras habilidades para construir un mundo mejor. Y hablando de construcción, ¿qué nos dice Almosnino sobre la importancia del respeto? ¿Cómo lo define y qué papel juega en su sistema ético? El respeto, como lo entiende Almosnino, es la base de una sociedad armoniosa. Implica reconocer la dignidad de cada persona, valorar sus diferencias y tratar a los demás con consideración, incluso cuando no estamos de acuerdo con ellos. Es como si dijéramos que el respeto es el pegamento que une a la sociedad. Exacto. Almosnino nos advierte sobre los peligros de la arrogancia, de la falta de empatía, del desprecio por los demás y de la violencia, tanto física como verbal. Es como si dijéramos que la falta de respeto es una grieta que puede romper el tejido social. Precisamente. Almosnino nos invita a construir relaciones basadas en el respeto mutuo, a escuchar con atención a los demás, a valorar sus opiniones y a buscar soluciones pacíficas a los conflictos. Es como si dijéramos que el respeto es un puente que nos permite conectar con los demás, incluso cuando hay diferencias. Exacto. Y Almosnino nos recuerda que el respeto no implica renunciar a nuestras propias convicciones o a nuestra propia identidad. Podemos defender nuestras ideas con firmeza, pero siempre con respeto por la dignidad de aquellos que piensan diferente. Es como si dijéramos que el respeto es el terreno fértil donde pueden crecer las ideas, el diálogo y la construcción de un mundo mejor. Precisamente. Y Almosnino nos anima a ser ejemplos de respeto, a educar a las nuevas generaciones en este valor fundamental y a trabajar por una sociedad en la que la dignidad humana sea el principio rector de todas nuestras acciones. ¡Wow! Realmente hemos explorado un amplio abanico de temas en esta segunda parte de nuestra inmersión en la conducta de vida de Almosnino. ¿Te parece si hacemos una pausa aquí y continuamos en la próxima entrega con más de sus fascinantes ideas? Me parece una excelente idea. Todavía nos queda mucho por descubrir de este sabio pensador. Hasta la próxima. Retomando nuestro viaje por la conducta de vida de Almosnino, hay un aspecto que me gustaría destacar. Un aspecto que a menudo se pasa por alto al hablar de ética. ¿De qué se trata? De la importancia del humor y la alegría en una vida virtuosa. Humor y de alegría. Parece que vamos a hablar de un espectáculo de comedia en lugar de un tratado de ética. Es cierto que puede sonar inusual, pero Almosnino, con su enfoque holístico, no separa la virtud de la alegría. De hecho, argumenta que una vida virtuosa no tiene por qué ser austera o aburrida. Al contrario, la verdadera felicidad, que es el fin último de la ética, se acompaña de una alegría serena y un humor inteligente. O sea que para Almosnino no se trata de estar todo el tiempo serios y meditando sobre la virtud. Exactamente. Almosnino reconoce que el humor y la alegría son parte integral de la experiencia humana y nos invita a disfrutar de los placeres simples de la vida, a cultivar el buen humor y a compartir momentos de alegría con nuestros seres queridos. Tiene sentido, pero ¿cómo se relaciona esto con la ética? No podría interpretarse como una invitación a la frivolidad o al hedonismo. Almosnino establece una distinción clara entre la alegría auténtica, que surge de la virtud y la armonía del alma, y el placer superficial o efímero, ese que se busca en los excesos o en la satisfacción de los deseos egoístas. Es como si dijéramos que hay una alegría que nos eleva y una que nos degrada. Precisamente. La alegría que Almosnino propone es una alegría que se nutre de la virtud, del amor al prójimo, de la conexión con Dios y de la contemplación de la belleza. Es una alegría serena, profunda y duradera. Y en cuanto al humor, ¿cómo lo integra Almosnino en su visión ética? Almosnino reconoce el valor del humor inteligente como una herramienta para afrontar las dificultades de la vida, para aliviar tensiones y para fomentar la conexión humana. Y nos anima a cultivar un humor que sea agudo, ingenioso y respetuoso, sin caer en la burla o la ofensa. Entonces, para Almosnino, el humor no es solo un entretenimiento, sino que tiene una función social y ética. Exacto. El humor inteligente, cuando se usa con sabiduría, puede ser un puente que nos une a los demás, que nos ayuda a ver el lado positivo de las cosas y que nos permite afrontar los desafíos con una actitud más serena y optimista. Es como si dijéramos que el humor es una especie de bálsamo que alivia las heridas del alma. Precisamente. Y Almosnino nos recuerda que, al igual que las demás virtudes, el humor debe ser usado con moderación y prudencia. El exceso de humor puede llevar a la frivolidad, a la falta de seriedad y a la pérdida de respeto por los demás. Es como si dijéramos que el humor es una especia, que usada con mesura realza el sabor de la vida, pero que en exceso puede arruinar el plato. Una excelente analogía. Y con esto llegamos al final de nuestra inmersión en la conducta de vida de Almosnino. Espero que este viaje a través de las virtudes, los valores y la sabiduría de este gran pensador judío les haya inspirado a vivir con más plenitud, significado y alegría. Sin duda, ha sido un viaje fascinante. La obra de Almosnino, con su riqueza de ideas y su enfoque práctico, nos ofrece una guía valiosa para navegar por los desafíos del mundo actual y para construir una vida virtuosa, significativa y, ¿por qué no?,
llena de humor inteligente. Lo más importante es que el Mosnino nos recuerda que la ética no es un conjunto de reglas abstractas, sino un camino de crecimiento personal, de transformación interior y de búsqueda de la felicidad verdadera. Un camino que todos podemos recorrer paso a paso con la ayuda de la sabiduría, la reflexión y la práctica constante de las virtudes.